Evangelio de hoy sábado 15 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio San Marcos capítulo 8 versículo 1 al 10. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000 y los despidió y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos nos presenta una de las escenas más impactantes del ministerio de Jesús, la multiplicación de los panes y los peces. En este relato, Jesús, movido por la compasión hacia la multitud que lo había seguido durante 3 días sin tener que comer, realiza un milagro extraordinario. Con solo 7 panes y unos pocos peces, alimenta a 4,000 personas, y aún sobra alimento. Este pasaje nos habla, en primer lugar, del corazón misericordioso de Jesús. Él no solo se preocupa por las necesidades espirituales de las personas, sino también por sus necesidades materiales. Su amor es total, abarca cuerpo y alma, porque sabe que el ser humano es integral y necesita el alimento del espíritu tanto como el del cuerpo. Jesús dice a sus discípulos: siento compasión de esta gente. Esta frase nos revela la profunda sensibilidad de Cristo. No es un Dios distante ni indiferente, sino un Dios que sufre con nosotros, que se conmueve ante nuestras carencias y que actúa para suplirlas. En una sociedad donde muchas veces reina el egoísmo y la indiferencia, Jesús nos muestra el camino de la compasión activa, del amor que se traduce en acciones concretas. El milagro de la multiplicación nos enseña que, cuando confiamos en Dios, lo poco que tenemos se multiplica. Jesús no generó alimento de la nada, sino que tomó los 7 panes y los peces que le ofrecieron y, después de bendecirlos, los distribuyó. Esto nos recuerda que Dios actúa a través de nuestra generosidad. A veces creemos que lo que tenemos es insuficiente, pero en sus manos, hasta lo más pequeño se convierte en abundancia. Los discípulos, sin embargo, mostraron dudas. Preguntaron: ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Su mentalidad era limitada, centrada en los recursos visibles, en lugar de confiar en el poder de Dios. Esto nos recuerda: ¿cuántas veces en nuestra vida también dudamos de la providencia divina? Nos preocupamos por el futuro, tememos no tener suficiente, olvidando que Dios es el dueño de todo y que nunca nos abandona. El desierto en el que se encuentran simboliza los momentos de aridez espiritual y dificultad en nuestra vida. A veces nos sentimos perdidos, sin fuerzas, sin recursos, como en un lugar desolado.
Sin embargo, es precisamente en el desierto donde Dios se manifiesta con poder. En la historia del pueblo de Israel, fue en el desierto donde Dios les dio el maná. Y aquí en este Evangelio, Jesús vuelve a mostrar que Él es el verdadero pan del cielo, el que sacia todas nuestras necesidades. Un detalle importante es que Jesús no solo alimenta a la multitud, sino que lo hace con abundancia. Comieron hasta saciarse y recogieron 7 canastas de sobras. Dios no da con medida, sino que da en sobreabundancia. Su amor es inagotable, y cuando confiamos en Él, no solo recibimos lo necesario, sino mucho más de lo que podríamos imaginar. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la Eucaristía. Jesús tomó los panes, los bendijo, los partió y los dio a sus discípulos para que los distribuyeran. Estas mismas acciones las realiza en la última cena, cuando instituye la Eucaristía. Así, este milagro es un anuncio del gran milagro que vivimos en cada misa. El pan de vida que alimenta nuestra alma y nos fortalece en nuestro caminar. Otra enseñanza de este pasaje es la importancia de la gratitud. Jesús da gracias antes de partir el pan. Este gesto nos recuerda que siempre debemos ser agradecidos por lo que tenemos, por pequeño que parezca. La gratitud abre nuestro corazón a la confianza en Dios y nos ayuda a reconocer sus bendiciones en nuestra vida. Además, Jesús involucra a los discípulos en la distribución del pan. Esto nos muestra que Dios quiere actuar a través de nosotros. No basta con recibir sus bendiciones, debemos compartirlas con los demás. En el mundo hay muchas personas que tienen hambre. No solo de pan material, sino de amor, de esperanza, de fe. Nosotros, como discípulos de Cristo, somos llamados a ser instrumentos de su generosidad, a repartir el pan de la palabra, el pan de la caridad, el pan del consuelo. Este milagro también nos habla de la misión de la Iglesia. La comunidad cristiana está llamada a ser un signo de la generosidad de Dios en el mundo. Cuando compartimos nuestros bienes, cuando nos preocupamos por los más necesitados, cuando trabajamos por la justicia, estamos haciendo presente el reino de Dios. Es importante notar que, en este Evangelio, la multitud estaba dispuesta a pasar hambre con tal de estar con Jesús. Esto nos cuestiona, ¿tenemos nosotros la misma sed de Dios? ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificios por permanecer en su presencia? En un mundo que busca la comodidad y el bienestar inmediato. Este pasaje nos recuerda que lo más importante es buscar a Cristo. Porque en Él encontramos el verdadero alimento que sacia el alma. Los discípulos, que en un principio dudaban, fueron testigos de la grandeza del poder de Dios. Esto nos anima a confiar, a pesar de nuestras dudas y miedos. A veces, nuestra fe es débil, pero si seguimos a Jesús, Él nos mostrará que su providencia nunca falla. También podemos ver en este milagro un mensaje de esperanza. Tal vez hay áreas de nuestra vida donde sentimos que hay escasez. Escasez de paz, de alegría, de amor. Pero si ponemos todo en manos de Dios, Él puede multiplicar nuestras fuerzas, renovar nuestro espíritu y darnos la plenitud que buscamos. La multiplicación de los panes y los peces nos invita a preguntarnos: ¿qué tengo yo para ofrecer a los demás? No importa si es poco. Lo importante es ponerlo en manos de Dios y confiar en que Él lo hará fructificar. Tal vez podemos ofrecer tiempo,
palabras de aliento, ayuda a alguien necesitado. Cada pequeño acto de amor puede hacer una gran diferencia. Jesús no solo alimentó a la multitud en aquel momento, sino que sigue alimentándonos hoy. Nos da su amor, su gracia, su presencia en la Eucaristía. Nos invita a confiar en Él, a seguirlo con fe, a compartir con los demás lo que hemos recibido. Que este Evangelio nos ayude a recordar que Dios es el proveedor de todo lo que necesitamos. Que aprendamos a confiar más en su providencia, a vivir con gratitud y a compartir con generosidad. Que nuestro corazón sea como el de Jesús, sensible al sufrimiento de los demás y siempre dispuesto a ayudar. Pidamos a Dios que nos dé un corazón generoso y una fe firme. Que nunca dudemos de su amor y que aprendamos a depender de Él en todo momento. Este milagro de la multiplicación de los panes y los peces es mucho más que un acto de compasión de Jesús, es una enseñanza profunda sobre la manera en que Dios actúa en nuestras vidas. A través de este relato, el Señor nos muestra que su poder no tiene límites y que su amor es capaz de suplir toda necesidad. La multitud que seguía a Jesús estaba hambrienta, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Buscaban en Él una palabra de vida, una esperanza en medio de sus dificultades. Así también, hoy muchas personas caminan sin rumbo, sedientas de sentido, con un vacío interior que solo Dios puede llenar. Jesús, al ver la necesidad del pueblo, no los deja ir sin alimentarlos. Él siempre se preocupa por nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Su mirada es una mirada de amor que no es indiferente al sufrimiento humano. Nos recuerda que Dios está atento a nuestra realidad y que siempre actúa en nuestro favor. La multiplicación de los panes nos habla de la abundancia de Dios. En nuestra lógica humana, 5 panes y 2 peces no son suficientes para alimentar a una multitud. Pero en las manos de Jesús, lo poco se convierte en mucho. Esto nos invita a confiar en que, cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, Él hace cosas inimaginables. Los discípulos dudaban de que con tan poco se pudiera hacer algo. Su mentalidad era limitada por la lógica humana. Pero Jesús les enseña que la fe trasciende lo que los ojos pueden ver. ¿Cuántas veces nosotros también dudamos del poder de Dios, creyendo que nuestras fuerzas o recursos no alcanzan? Sin embargo, cuando confiamos en Él, todo es posible. Jesús invita a la multitud a sentarse en grupos y organiza la distribución de los alimentos. Esto nos muestra que Dios actúa en el orden, que su obra no es caótica, sino que tiene un propósito y un plan bien definido. Nos llama a ser parte de su misión, colaborando con su obra con obediencia y disposición. Después de bendecir los panes y los peces, Jesús los entrega a los discípulos para que los repartan. Esto nos habla de nuestra vocación como cristianos. Recibir de Dios para luego dar a los demás. No podemos guardar la gracia solo para nosotros, sino que estamos llamados a compartirla con generosidad. Este milagro también nos recuerda que en la Eucaristía, Jesús se nos da como pan de vida, así como multiplicó los panes para saciar el hambre de la multitud. En cada misa Él se hace presente en el pan consagrado, para alimentar nuestra alma. Nos invita a participar de su mesa y a recibirlo con fe y gratitud. El Evangelio nos dice que después de la comida sobraron 12
canastos llenos de panes y peces. Esto nos habla de la sobreabundancia de Dios. Él no solo da lo justo, sino que siempre nos bendice en abundancia. Muchas veces nos preocupamos por el futuro. Tememos no tener lo suficiente, pero este pasaje nos recuerda que Dios provee más allá de lo que imaginamos. La multitud quedó satisfecha. Esto nos recuerda que solo Dios puede saciar plenamente nuestro corazón. Muchas veces buscamos la felicidad en cosas pasajeras, en riquezas, en reconocimiento, en placeres efímeros. Pero solo en Dios encontramos una satisfacción duradera y profunda. Este milagro también nos habla de la importancia de la comunidad. Jesús no alimentó a las personas de manera individual, sino que las organizó en grupos. La fe se vive en comunidad, no en soledad. Estamos llamados a compartir con nuestros hermanos, a ayudarnos unos a otros y a crecer juntos en el amor de Dios. Los discípulos fueron testigos de este milagro y aprendieron una lección valiosa: confiar en la providencia de Dios. Cada vez que enfrentamos desafíos o sentimos que no tenemos suficiente, debemos recordar este pasaje y renovar nuestra confianza en que Dios nunca nos abandona. El gesto de Jesús al elevar los ojos al cielo y bendecirlos panes nos enseña la importancia de dar gracias a Dios antes de recibir sus bendiciones. Muchas veces pedimos y pedimos, pero olvidamos agradecer. La gratitud nos abre a recibir más de lo que Dios quiere darnos. La generosidad de aquel niño que ofreció sus panes y peces es también un gran ejemplo. Nos enseña que, aunque lo que tengamos sea pequeño, si lo entregamos con amor, Dios lo multiplicará. No se trata de cuánto damos, sino de la disposición de nuestro corazón al dar. Este pasaje nos invita a confiar en que Dios siempre provee. No estamos solos en nuestras dificultades. Si creemos en su amor y en su poder, veremos milagros en nuestra vida. La clave está en la fe y en la disposición de entregarle lo poco que tenemos. A través de esta enseñanza, Jesús nos recuerda que la verdadera riqueza está en compartir. El mundo nos enseña a acumular, a guardar para nosotros mismos. Pero el Evangelio nos invita a dar, porque en el dar encontramos la verdadera felicidad. Que este mensaje nos ayude a vivir con generosidad, a confiar más en Dios y a recordar que Él es nuestro proveedor. No temamos entregar lo poco que tenemos, porque en sus manos se convierte en abundancia. Así como Jesús sació el hambre de aquella multitud, Él también quiere saciar nuestra hambre de amor, de paz, de sentido. Abramos nuestro corazón a su gracia y permitamos que su palabra nos transforme. Que nunca dudemos del poder de Dios. Él sigue obrando milagros en nuestras vidas. A veces no los vemos porque estamos distraídos o llenos de preocupaciones. Pero si abrimos los ojos de la fe, reconoceremos su acción en cada detalle. Jesús nos llama a confiar en su amor, a vivir con gratitud y a compartir con los demás. Que este Evangelio nos motive a ser generosos, a confiar en la providencia de Dios y a vivir con un corazón abierto a su gracia. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes.
Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.